Salmo 18, versos 1 y 2, grande es Jehová. A ver, ¿alguien lo puede comenzar? Grande es Jehová, y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte a los lados del norte, a la ciudad del gran rey. Es el monte a los lados del norte, a la ciudad del gran rey. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Pablo que guíe a la congregación en una oración por la dirección del Espíritu Santo en la interpretación de su palabra en esta mañana. Así que, hermano Pablo, guíenos por favor en esta oración delante del Señor. Señor, en esta mañana hay gratitud en nuestros corazones, porque ahora, Señor, vamos a escudriñar tu palabra. Pedimos, Señor, primeramente que tú nos limpies de todo pecado, de toda cosa que impide escuchar de tu palabra. Sea por nuestro pastor, limpia sus labios, su mente, Señor, para que sea palabra tuya, no la de él. Y también limpia nuestros corazones para recibir tu palabra. Si hay alguien que está acongojado o afectado, que esta sea la oportunidad para recibir tu mensaje que tú tienes para hoy y para cada uno de nosotros. Que tu gracia y tu gran bendición sea con cada uno de mis hermanos y también aquellos que están ausentes por enfermedad o trabajo, que sea también con ellos fortaleciendo y bendiciendo su fe. Amén. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar para el siguiente canto que vamos a hacer. Nos va a invitar a disponer nuestro corazón. ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tener esta mañana para encontrarnos con la palabra del Señor? Así que les invito a que cantemos el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 7, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, a la oración en este lugar. Dios les bendiga. Tomen asiento, hermano. Vamos a ir entonces esta mañana con la ayuda del Señor al texto que tenemos para esta mañana, que se encuentra en el libro de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 30 hasta el 33. La palabra del Señor esta mañana se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versos 30 al 33. Escuchemos entonces la voz de Dios a la iglesia en esta mañana. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia
han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios añada de su bendición a la lectura de su palabra en esta mañana. Hermanos, la mayoría de las personas que comúnmente tenemos la ocasión de conversar, y cuando llegamos al tema de la religión, de la salvación, es muy natural y normal que nosotros escuchemos expresiones de la gente que dice, por ejemplo, que al final todas las religiones de una u otra manera nos llevan a Dios. En el fondo lo que están diciendo es que no importa el camino que nosotros tomemos en la vida de la religión, porque todas finalmente nos van a conducir hacia Dios. Pero nosotros sabemos que de acuerdo a las Santas Escrituras, se nos ha enseñado y se nos enseña de manera clara y explícita que solamente existe un camino. Y ese camino, lo dice Jesucristo, ¿no? Hablando de Él mismo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto Jesús? Que hay solamente un camino. Lamentablemente, muchas personas no han tomado ese camino. No han tomado el camino de Cristo. Y es muy natural también que si Cristo dice que Él es el camino, nos preguntemos entonces, ¿y cómo podemos tomar ese camino? ¿Qué es lo que debemos hacer para transitar por este camino que es Cristo? El texto que acabamos de leer en esta mañana nos va a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos caminar, transitar por el único camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo? Si miramos a nuestro alrededor, aún dentro de nosotros los evangélicos, los protestantes, tenemos muchas doctrinas que nos dividen. Existen muchas religiones, unas separadas de otras, pero como dijimos hace 2 semanas atrás, existen solamente 2 religiones en el mundo, 2 grandes religiones. Una que enseña que el hombre puede llegar a ser salvo de acuerdo a su propia justicia, de acuerdo a sus propias obras, y otra religión grande que dice que el hombre no puede llegar a Dios a menos que sea a través de Jesucristo. Y por cierto que estas 2 grandes religiones se dividen en diferentes nombres, con diferentes prácticas, pero básicamente son los únicos 2 caminos claros que tenemos en cuanto a las religiones que enseñan con respecto a la salvación. En esta mañana, el texto que leímos nos va a mostrar que estas 2 religiones son totalmente opuestas entre sí. Que estas 2 visiones acerca de la salvación no tienen absolutamente ninguna compatibilidad. Por eso, esta mañana en nuestra oración, que el Espíritu Santo nos confronte con esta realidad. Que el Espíritu Santo muestre en nuestras vidas que solamente existen 2 opciones para llegar a Dios. Una, por cierto, es la correcta, y otra es aquella que nos lleva al camino de perdición. Y estas 2 opciones son: o tratamos de ganar nuestra salvación considerándonos que somos buenos y que tenemos la suficiente justicia para ganar la salvación, o el otro camino
en el que descansamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que toda la obra es de Él y que gracias a Él hay salvación. Y estas, hermanos, son las opciones que nos plantea el texto de esta mañana. ¿Cómo somos salvos? ¿De qué manera opera la salvación en los hombres? Y antes de considerar en más detalle nuestro texto de esta mañana, es necesario que recordemos lo que Pablo ha estado escribiendo en los 29 versículos anteriores. ¿Usted se recuerda de los sermones anteriores? Pablo ha estado hablando acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Que Dios es soberano. Que todo lo que opera en la salvación depende de Dios. Que todo lo que sucede en el mundo es de Dios. Entonces, si hay alguna razón por la cual los gentiles son salvos y algunos de los judíos son salvos, dice Pablo, es porque eso está en la voluntad, en la soberanía, en el decreto de Dios. Pero la porción de esta mañana, la porción bíblica de esta mañana, a partir del verso 30 y todo el capítulo 10, nos va a enseñar ahora cuál es la razón por la cual solamente algunos son escogidos y por qué otros no reconocen a Jesucristo. Entonces, como mencionamos también, el capítulo 9 nos habla de la soberanía de Dios y el capítulo 30 y nuestro sermón de esta mañana nos va a hablar acerca de la responsabilidad del hombre. Capítulo 9 y anteriores, la total soberanía de Dios, y el texto de esta mañana, la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos en esto de la salvación. El apóstol Pablo expondrá en estos versículos de esta mañana que cada ser humano es responsable personalmente de confiar o no en Jesucristo. ¡Wow! Y aquí hay un golpe. Porque hemos hablado y hemos dicho que Dios es quien decreta, que Dios es quien escoge. Y ahora Pablo está diciendo, ojo, pero también consideren de que ustedes también tienen una razón por la cual ustedes no confían en Jesucristo para salvación. Y es lo que va a exponer. Ese es el motivo por el cual Pablo va a dirigirse en estos 3 versículos y los capítulos siguientes a la iglesia que está en Roma. La soberanía es de Dios. La responsabilidad es del hombre. Son como 2 caras de la misma moneda, que están unidas, que no se pueden separar. A veces escuchamos y que hay una tendencia a veces en destacar más una cara de la moneda que otra. Algunos destacan mucho la soberanía de Dios, que Dios es quien escoge, y por lo tanto eso nos lleva a un cierto quietismo en nuestra vida cristiana. Total, decimos, todo depende de Dios. Todo está en la mente de Dios. Y por otro lado, están aquellos que se van al otro extremo de la soberanía de Dios, diciendo que la única forma de ser salvos es que nosotros tengamos alguna participación en nuestra salvación. ¿Qué es lo que produce la salvación en nosotros? ¿La soberanía de Dios o la fe que pongamos en Jesucristo? Y este es el dilema que nos presenta Pablo esta mañana. ¿Qué es verdaderamente lo que nos da la salvación? ¿La soberanía de Dios o que nosotros coloquemos la fe en Cristo Jesús? Desde ya les doy la respuesta. Ambas posturas son correctas. La soberanía de Dios y que nosotros coloquemos nuestra fe en Cristo. Así que, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para que cuando nosotros miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo,
vamos a entender por qué algunos creen y otros no llegan a creer. Vamos a entender esta mañana por qué Dios es soberano y por qué cada uno de nosotros, cada persona, tiene también responsabilidad en nuestros actos. Así que esta introducción que hemos hecho al texto de esta mañana nos lleva a la pregunta que va a iluminar nuestra reflexión, y es: ¿cómo somos salvos? ¿Cómo actúa la salvación en nosotros? ¿Quién opera la salvación verdaderamente en nosotros? Ya sabemos que es Dios. Dios es quien opera la salvación. Dios es el Señor. Pero si alguien no cree en Cristo, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de Él. Bueno, Dios es soberano y usted y yo somos responsables ante Dios. Y al analizar el texto de esta mañana, hermanos, el apóstol Pablo comienza enfatizando nuestra responsabilidad humana. Les invito a que vayamos al texto bíblico para ver la diferencia entre estos dos tipos de religión: obras o gracia. Dice los versículos 30 y 31. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pablo comienza planteando en estos dos versículos una ironía. Ya conocemos el tipo de humor que tiene Pablo, ¿no? Le gusta hacer muchas preguntas retóricas y también utiliza mucho la ironía. Pablo está diciendo en estos dos versículos que acabamos de leer que los judíos, aquellos que confiaban en Dios, que tenían la religión de Dios, dice, no llegaron a conocer a Dios. Y por el contrario, dice Pablo, los gentiles, que sabían muy poco acerca de Dios, ellos llegaron a conocer a Dios. O dicho de otra manera, los judíos que querían ser justos delante de Dios a través del cumplimiento de las leyes de la religión judía, ellos no pudieron ser justos delante de Dios. Pero los gentiles, a quienes no les importaba ser justos delante de Dios, estos llegaron a obtener justicia y salvación delante de Dios. Históricamente, hermanos, nosotros sabemos que los llamados gentiles nunca trataron de establecer una relación de algún tipo que lo justificara delante de Dios. Ellos eran como usted, ellos eran como yo, eran personas que no tenían ningún interés en Dios. No les interesaba Dios, estaban lejos de Dios, se burlaban de Dios. Sin embargo, dice Pablo, a ellos les llegó la salvación. Los gentiles no tenían las escrituras, los gentiles no tenían los mandamientos, los gentiles no trataban de guardar ninguna ley, ningún precepto moral. Los griegos, los romanos, los árabes, ellos no conocían y tampoco deseaban ni querían seguir a Cristo. De hecho, sabemos que los gentiles ni siquiera discutían y reconocían mucho menos acerca del Mesías. Y Pablo dice, y a ellos fueron acertados. Ellos fueron objeto también de la gracia salvadora de Dios. Cuando
los gentiles estaban en esta situación de espaldas a Dios, la Santa Palabra nos dice que Dios envió a su único Hijo Jesucristo para rescatar a muchos gentiles. De hecho sabemos, porque las Sagradas Escrituras nos dicen y nos cuentan esta verdad. Dice el Señor en Mateo capítulo 8, verso 11: yo digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, lo que está diciendo el Señor en este texto y que Pablo está repitiendo en estos dos versos que acabamos de leer, es que los gentiles que estaban alejados, que estaban fuera de la órbita de la justicia según la ley judía, ellos fueron acercados. Y muchos de los que estaban dentro del judaísmo, dice que ellos serán echados fuera. Cristo también profetizó que muchos gentiles serían añadidos a la iglesia, que muchos gentiles que de diferentes razas, credos, costumbres, vendrían a ser parte de la iglesia del Señor. El evangelista Juan, lo mencionábamos la semana anterior, también recoge esta doctrina cuando dice que el Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero dice, a los que creen en su nombre, dice que Él los hará sus hijos. Con esto Pablo está enseñándole, recuerden este conflicto que hay en la iglesia de Roma entre los judíos cristianos y los gentiles que han llegado. Pero con esto también debemos decir nosotros, hermanos, que aquí no estamos hablando de un plan B de Dios. No es que Dios en su mente divina al principio de todas las cosas dijo: voy a hacer un pacto con esta nación exclusiva y todos ellos van a llegar a la salvación. Y como eso falló, pues entonces ahora abro mi salvación para los gentiles. Sabemos que eso a la luz de las Sagradas Escrituras no es cierto, no corresponde. Dios desde la eternidad ya conocía el número exacto de su iglesia. Ya conoce el número exacto de sus elegidos. Ya conoce quiénes vamos a ser parte de la iglesia triunfante. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, que ya lo hemos estudiado y también lo hemos mencionado en otras ocasiones. La promesa que Dios le hace a Abraham, dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 2, Dios Padre le dice a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya todos los confines de la tierra. El escritor profeta Isaías, en el capítulo 49, nuevamente Dios Padre, hablando del Mesías, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, no es un plan B. Dios desde la eternidad conocía que de todas las naciones Él iba a llamar a hombres, mujeres, niños, ancianos, para que fueran parte de la iglesia de Dios. El Señor está diciendo, Dios Padre está diciendo que no es suficiente que el Mesías hubiera ido solamente a redimir a los judíos, sino que además también el Mesías iba a redimir a todos aquellos que estuvieron en la mente de Dios desde la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño
y un solo pastor. ¿Quiénes eran esas ovejas que estaban fuera del redil? ¿Cuáles son las ovejas con las cuales Cristo tuvo que traer y redimir para que fueran parte de su iglesia? Los gentiles, los creyentes que son gentiles. Nosotros éramos esas ovejas. Nosotros éramos los que estaban fuera de ese redil. La resurrección de Cristo, nuestro Señor, marcó también un hito en la historia de la iglesia, un comienzo. El Señor dice que luego de haber resucitado en gloria, dice que Él da una promesa a sus discípulos. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, el Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, verá que al final del libro de los Hechos se cumple esta profecía que el Señor ha hecho. Los cristianos comenzaron a predicar el Evangelio Santo en primer lugar a los judíos, pero luego vemos en el libro de los Hechos cómo el Evangelio llegó más allá, a los confines más alejados que nosotros pudiéramos pensar en esa época que llegó el Evangelio. Y terminaron, por lo tanto, convencidos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que Pablo al comienzo, capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que, hermanos, el versículo 30 está diciendo que Dios nos ha regalado el don de la justificación y de la salvación también a los gentiles. Y que ha regalado este don de la salvación a todos aquellos que han confiado en Cristo como la única fuente de justicia. Sencillamente lo que está haciendo Pablo en este primer versículo está repitiendo lo que ha dicho en todos los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 3 y el capítulo 4, que la única manera de ser declarado justo, salvo delante de Dios, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras propias obras. Esta verdad, hermanos, es sorprendente para el hombre. Es sorprendente para el hombre sin Cristo. Porque el hombre sin Cristo no suele pensar en esto. El hombre que no ha puesto su confianza en Cristo le cuesta creer esta verdad bíblica de que solamente somos salvos si colocamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la época de la Reforma Protestante, apenas termina la Reforma Protestante, la Iglesia de Roma llama a un concilio que se llamó el Concilio de Trento en el año 1545. Duró hasta el año 1563. Y era un concilio para hacer frente al avance de la religión reformada bíblica. ¿Y qué fue el resultado de este concilio? Bueno, el resultado de este concilio fue el siguiente: que todo aquel que crea que es justificado solamente por la fe en Cristo, sin necesidad de obras, dice el concilio, sea anatema. Y hasta el día de hoy, hermanos, 27 de noviembre del año 2022, la Iglesia de Roma sigue enseñando que aquellos que crean en la justificación por la sola fe en Cristo Jesús, estamos malditos y que vamos camino al infierno. Esto, hermanos, es lo que dice la Iglesia de Roma. Y lo grave de esto es que una religión que afirma creer en Jesucristo, que afirma creer en el mismo Dios revelado en las Sagradas Escrituras, considere
esta verdad tan evidente, expuesta principalmente por el apóstol Pablo, de que el hombre es salvo sin necesidad de las obras. Probablemente, hermanos, usted haya escuchado también en más de alguna ocasión: si los católicos y los evangélicos son lo mismo. Los romanos y los evangélicos tienen al mismo Dios, tienen algunas diferencias como la Virgen, otras cosas, pero en el fondo son lo mismo. Ambos creen en Jesús, ambas religiones creen en la Trinidad, ambas religiones creen en la resurrección, ambas religiones creen en una vida eterna después de la muerte. Pero, hermanos, a la luz de la palabra, eso no es así. Debemos tener claro, hermanos, que el romanismo es una religión falsa, que enseña un evangelio falso, que el romanismo no cree en la justificación, en la salvación por la sola fe en Cristo, sino que enseña que la salvación es una mezcla entre la fe en Cristo y las obras que nosotros podemos hacer. Estas dos enseñanzas no coinciden. La de Roma no es bíblica. La que enseña el Evangelio, la que estamos exponiendo esta mañana, es la que Dios ha dejado de manera evidente, clara, para todo aquel que se acerque a las Sagradas Escrituras a beber de esta verdad fundamental. La única manera, y hemos enseñado en estos 9 capítulos que llevamos de Pablo, que la única manera en la cual nosotros somos justificados delante de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y permítanme aclarar un punto en este lugar. La fe no es lo que nos hace salvos. Y ponga atención a esto. La fe no es lo que nos hace salvos. No depende nuestra salvación de cuánta fe nosotros tengamos, ni la calidad de nuestra fe. Es decir, Dios a mí no me salvó considerando cuánta fe tengo. Dios no miró si yo tengo mucha fe o tengo poca fe. Dios no miró y dijo: oh, el pastor Juan tiene una fe extraordinaria, lo voy a salvar. No. La fe no es lo que nos salva. La caridad, cuánta fe tengamos nosotros, no nos va a salvar. Lo que nos salva, hermanos, es el objeto de esa fe. Es donde tenemos colocada esa fe nosotros. Y en este caso, el objeto de nuestra fe es Cristo. El que salva es Cristo. No hay otro modo en el cual nosotros podamos ser salvos que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. No es la calidad, no es la cantidad de nuestra fe la que nos justifica, sino es dónde tenemos colocada nuestra fe. Somos justificados delante de Dios porque Cristo es nuestra justicia. Así que, si estamos en Cristo, somos justificados. Si nuestra fe está en Cristo, hermanos, somos salvos. Si nuestra fe está puesta y descansa en la obra redentora de Cristo, hemos sido justificados delante de Dios. Así que, hermanos, si su fe está en Cristo, descanse. Si su fe está en Cristo, está seguro. Esto significa, hermanos, que si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos sido declarados justos una vez y para siempre. La razón, hermanos, por la cual muchos gentiles o muchas personas que nosotros conocemos no han sido declarados justos, es decir, no han tenido la salvación, no han sido justificados, es porque no
han puesto su confianza en Cristo. Y esto nos lleva a considerar el segundo punto de nuestra reflexión, que las obras no pueden salvar a nadie. La mayoría de los judíos en la época de Pablo y también en la actual no han creído en el Mesías. Mire, según la Oficina Central de Estadística de Israel, el año 2020, el 74% de la población de Israel se declara religiosamente judía. El 17% se declara musulmán. El 4% de la población religiosa de Israel se considera atea o agnóstica. Y el 2% de la población de Israel se declara cristiana. En todas las vertientes que tiene el cristianismo, desde la iglesia ortodoxa, la iglesia romana, protestantes, evangélica, neoevangélica, en fin, ¿no? Pero solamente el 2% de la población se declara cristiana. Y esto es un reflejo de lo que sucede también en la época del apóstol Pablo en el primer siglo. Muchos judíos no reconocieron al Mesías. Muchos judíos se negaron a creer y a poner su confianza en Cristo Jesús. Mira el verso 31. Verso 31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, hermanos, intentó justificarse delante de Dios a través del cumplimiento fidedigno de los mandamientos. Israel o los judíos intentaron justificarse delante de Dios por medio de la obediencia y el cumplimiento de la ley. ¿Y cuál fue el resultado? Que Israel fracasó. Israel no tuvo éxito en el cumplimiento de los mandamientos y las leyes de Dios. Hermanos, la historia del Antiguo Testamento es más que suficiente evidencia que nos muestra cómo los judíos fueron incapaces de justificarse delante de Dios por medio de sus obras, por medio del cumplimiento de su propia justicia, por medio del cumplimiento de la ley del Señor. La historia de Israel, la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento es una historia de continuo fracaso delante de Dios, que de no ser por la fidelidad factual de Dios, ese pueblo debió haber sido destruido. Pero Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de la misericordia de Dios. Hermanos, Pablo está mencionando que nadie puede ser justificado delante de Dios por medio de la obediencia a los mandamientos. Pablo ya lo dijo, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 3 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, según esto, ¿cuántas personas se podrán justificar delante de Dios cumpliendo los mandamientos? La Biblia dice: ninguna. Nadie puede ser justificado delante de Dios cumpliendo la ley. Pero lamentablemente, hermanos, muchos siguen intentando justificarse delante de la ley, delante de Dios, por medio de su propia justicia. Muchos, incluso hoy, han desarrollado una nueva especie de ley, con nuevos mandamientos. Hay gente que dice: bueno, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, yo soy un hombre o una mujer responsable, yo soy un hombre que mantengo una relación personal con Dios. De alguna manera, lo que están tratando de decir estas personas es: yo tengo mi propia justicia y no necesito otro tipo de justicia.
que es el mismo error, el mismo pecado que tuvieron los israelitas. Confiar que ellos, por lo que ellos hacían, iban a hacer y a obtener la salvación. Cuando uno conversa con las personas acerca del Evangelio y llega al punto de hablar de la salvación, la mayoría de las personas con las cuales hablamos dicen que merecen ir al cielo, que creen que van a ir al cielo porque son buenos. Y más aún, cuando hablamos con algunos cristianos que incluso dicen, no, si yo me esfuerzo en las cosas de la iglesia, yo me esfuerzo cada día en los temas de la iglesia para obtener, para ganar la salvación. Lo que están diciendo es, yo tengo mi propia justicia. Yo me salvo por lo que yo hago. Yo me salvo por lo que yo creo que es correcto. Y esto, hermanos, es lo que los judíos también creían. Y la Biblia nos enseña que los judíos con este pensamiento estaban equivocados. Y si alguien piensa que de alguna manera la salvación depende de lo que nosotros creamos que merecemos, yo le tengo una mala noticia, hermanos. Porque la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de lo que nosotros, del buen concepto que tengamos cada uno de nosotros acerca de nuestra persona. La única manera en la cual nosotros somos salvos es si ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. No hay otra posibilidad. Aquel que confía en Cristo es justificado. Verso 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dijimos que si alguien trata de pensar que puede ser justificado porque es una buena persona, no va a alcanzar la justificación. Seguramente a esta altura de la reflexión, hermanos, alguien pensará, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos ser salvos? ¿Por qué no podemos alcanzar la salvación si nosotros somos buenos? ¿Por qué no tengo derecho a ir al cielo si yo en mi concepto de justicia soy una persona buena? Soy una persona que incluso afirmo que tengo una relación con Dios. Yo oro con Dios, yo canto y considero que eso es suficiente. Pero ¿saben, hermanos? Que si nuestra salvación dependiera de cosas que hacer, yo le tengo una mala noticia, una segunda mala noticia. Y es que nuestro Dios, si nosotros queremos obedecer algún tipo de ley, exige obediencia perfecta. ¿Y cuántos de nosotros hemos cumplido perfectamente los mandamientos de Dios? ¿Alguien aquí esta mañana ha cumplido perfectamente la ley de Dios? Por cierto, nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Aquellos que piensan que pueden ser justificados porque son buenos, porque tienen buenos pensamientos, porque se declaran a sí mismos buenos hermanos, buenas personas, buenos padres, buenos trabajadores, buenos compañeros de trabajo, el estándar de Dios, hermanos, es distinto a nuestro estándar. Miren, cuando uno hace una prueba en un colegio para un determinado curso, generalmente los profesores, no generalmente, tenemos que hacerlo siempre, desarrollamos una tablita que nosotros llamamos una pauta, algunos la llaman de diferentes nombres, pero en esta tablita nosotros colocamos los porcentajes, ¿no? De preguntas que vamos a hacer y qué porcentaje de esas preguntas, si se responden, el alumno pasa o no pasa. Y la tabla esa, la más simple, es dividir la tabla en 50 y 50. Es decir, de 10 preguntas, si un alumno tiene buenas 6, aprueba. Tiene un 4, aprueba. Pero el estándar de Dios, hermano, no es 50 y 50. El estándar de Dios es al 100%, es decir, si fallamos a uno de sus mandamientos, estamos reprobados. No aprobamos. De hecho, el Señor nos ha recordado en el libro del Éxodo que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, dice el Señor, un solo punto, se hace culpable
de toda la ley. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir Pablo a través de la reflexión esta mañana? Que es imposible, nadie puede salvarse por la ley, nadie puede salvarse por su propia justicia, nadie puede salvar por el pensamiento o el concepto que tengamos acerca de nosotros. No hay otro camino que no sea poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Hermanos, un solo pecado nos contamina delante de Dios. Y esto era lo que Israel no entendía. Mira el verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué Israel no alcanzó justicia o salvación delante de Dios? Dice, porque ellos rechazaron la única fuente de justificación. Porque ellos rechazaron la única persona que les podía salvar, interceder por ellos delante de Dios. Porque ellos rechazaron la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Israel trataba en vano, hermanos, de ser justificados delante de Dios de acuerdo al cumplimiento de una serie de reglas y mandamientos. Pero dice el texto que Israel tropezó, que Israel se encontró en el camino con una piedra de tropiezo. ¿Y cuál fue esa piedra de tropiezo que se encontró Israel? Cristo. Cristo fue la piedra de tropiezo. Los judíos tropezaron con Cristo precisamente en este punto. Los judíos tropezaron con Cristo porque Cristo les enseñó la falsa pretensión que ellos tenían de justificación delante de Dios. Cuando el Señor expuso el pecado de los judíos, ellos tropezaron con esta verdad. Ellos entonces, habiendo tropezado con Cristo, decidieron rechazar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Los judíos rechazaron voluntariamente a Cristo. No es que Dios cambió su corazón, no es que Dios los hizo e endureció su corazón como lo hizo con Faraón en el desierto, en el Éxodo, sino que cada uno de ellos al encontrarse con Cristo tropezaron con esta verdad de que Cristo nos expone, de que nosotros no podemos ser salvos sin Él. La gente prefiere pensar que somos buenas personas. La gente prefiere pensar que tenemos una justicia superior antes de reconocer y poner la fe en Cristo. Y actuamos igual que los judíos de la época de Pablo. Y Cristo se convierte en un tropezadero para nosotros, porque Cristo expone nuestros pecados. Cuando colocamos la fe en Cristo, Cristo expone lo que somos hombres miserables, que somos mujeres y hombres que necesitamos el perdón continuo de Dios, que somos nada más que un costal de carne podrida, llena de gusanos ante los ojos de Dios. Y Cristo nos dice, cuando nos encontramos con Él, eso es lo que ustedes son. Ustedes no se pueden salvar por sí mismos. Ser buenos no los va a justificar delante del tribunal de Dios. Lo único que justifica, dice Cristo, es yo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad. Hermanos, el que se crea justo o bueno, o que piense que tiene la salvación ganada sin poner la fe en Cristo, jamás ha venido a Cristo. Los que creen o los que piensan que son justos y que no buscan la salvación en Cristo,
han rechazado también a Cristo. También Cristo se ha transformado para ellos en piedra de tropiezo. Y no es porque el Evangelio sea difícil, hermanos. Simplemente no queremos que Cristo nos exponga. Simplemente no queremos entregarnos a Cristo. Porque todavía, como decía Pablo en los capítulos anteriores, todavía queremos ser autónomos. Todavía queremos tener nuestra propia ley. Todavía queremos tener nuestros propios conceptos para ser salvos. No hay otro camino, hermanos. No hay otra forma de ser salvos que no sea colocando nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, así como en la soberanía de Dios vemos cómo Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, ahora Pablo nos dice que la causa por la cual hay hombres y mujeres que no son salvos es porque no quieren colocar su fe en Cristo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Para concluir, hermanos, el mundo nos enseña que el hombre puede llegar a ser y conseguir lo que desee en esta sociedad. Que el hombre puede llegar a convertirse en lo que quiera. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la verdad revelada, nos enseña que el hombre no puede llegar a hacer lo que quiera. Que el hombre no puede llegar a obtener la salvación, por ejemplo, por sí mismos, sino que la Biblia a nosotros nos enseña que el hombre no puede llegar a ser salvo por sus propias obras. Es por ello, hermanos, que para ser justificados delante de Dios, tenemos que confesar delante de Él que no podemos ser salvos, que lo necesitamos, que necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos convenza que somos pecadores, que nos convenza que necesitamos de Cristo. Oremos para que el Espíritu Santo nos convenza que tenemos necesidad de salvación. Oremos para que el Espíritu Santo nos convenza que, hermanos, si no descansamos en Cristo, vamos a morir en el infierno eternamente. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, que el Espíritu Santo nos haga ver esta realidad, que sin Cristo no podemos ser salvos de manera alguna. Debemos confesar delante de Cristo que somos pecadores, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su asistencia para ser salvos. Y esta es la única manera que enseña las Sagradas Escrituras, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si alguien en esta mañana aún no puede afirmar con todo su corazón, convencido por el Santo Espíritu, que su fe está puesta en Cristo y por lo tanto es un hombre o una mujer salva, quiero invitar en esta mañana a que te confieses delante del Señor, a que confieses que has estado confiando en tus méritos, en tus talentos, en tus dones, en tu propio esfuerzo, que has estado relativizando la justicia y la misericordia de Dios, que piensas, que has pensado que Dios te ha dado chip libre para que sigas pecando, porque al final Dios es un Dios que es misericordioso. Yo quiero desafiar esta mañana a todos aquellos que no han puesto su confianza verdaderamente en la obra de Cristo, a que este sea el día, hermanos, en que haya paz en nuestro corazón, que haya certeza de nuestra salvación, que haya esperanza de cielo nuevo y tierra nueva en nuestras vidas. Hermanos, somos salvos solamente si descansamos en Cristo. Dios sabía que muchos iban a tropezar con Cristo. Dios sabía que muchos al encontrarse con Cristo tropezarían en el camino. Y mire lo que dice el verso 33. Como está escrito,
He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús es la roca. Jesús es la roca que hace caer, y Jesús es la roca que da certeza y seguridad. Al principio dijimos que solamente hay dos formas que se enseñan como camino para la salvación. Aquellos que confían en su propia justicia y aquellos que confían en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, siempre ha dividido a la humanidad en dos grupos: las ovejas y las cabras, los creyentes y los incrédulos, los justificados y los condenados. No hay, hermanos, una tercera vía, no hay un tercer camino. O estamos en la roca que es Cristo y tenemos salvación, o Cristo es una piedra de tropiezo para cada uno de nosotros. Hermanos, el que creyere en Cristo, termina diciendo Pablo, jamás será avergonzado. Aleluya. Amén. Señor, te damos las gracias porque hemos ido a tu palabra en esta mañana. Y nuestra oración permanente es que toda la falta de conocimiento de este predicador acerca de tu palabra sea suplida por tu Santo Espíritu. Que más allá de todas las deficiencias de las palabras, en las ideas, tu Espíritu Santo esta mañana haya hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Nos haya hablado de la importancia que es poner nuestra fe en Cristo Jesús, que no hay otra manera de ser salvos. Señor, anhelamos que tu Espíritu Santo actúe permanentemente en nuestros corazones, que nos convenza de que te necesitamos, que nos convenza que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, si no es porque coloquemos nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza del pavor del infierno. Que el Espíritu Santo, Señor, nos convenza de la necesidad que tenemos de Cristo. Esa es nuestra oración en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Para ir terminando, hermanos, nuestro tiempo de adoración al Señor, les invito a que puestos en pie vamos a entonar la doxología a Dios el Padre Celestial y luego vamos a tener nuestra oración y bendición a la congregación. ¿Alguien puede decir a Dios el Padre Celestial? A Dios el Padre Celestial. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, tu iglesia se reunió esta mañana convocada por tu Santo Espíritu. Y queremos darte las gracias porque a pesar de lo que nuestro cuerpo quería, de lo que nuestro viejo hombre deseaba para este día, tú nos convocaste, nos llamaste a tu iglesia, nos diste ese privilegio maravilloso de estar delante de tu santa presencia. Y que a través de nuestros cantos, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra actitud de adoración, queremos agradarte,
queremos bendecir. Señor, queremos agradecer por todos y cada uno de los hermanos que está presente en esta mañana. Y presentamos las necesidades, las dificultades que hay en cada uno de nosotros, en las familias que representamos. Si hay necesidad económica, Señor, oramos para que tú seas supliendo. Si hay necesidad de sanidad, oramos, Señor, para que tú seas bendiciendo, sanando a los hermanos que están enfermos. Sabemos que en nuestra congregación varios hermanos están aquejados de salud, hermana Jimena, René, Consuelo. Oramos por ellos y también por otros hermanos que están necesitando de sanidad, Padre bueno. Señor, queremos orar también por aquellos que están débiles en la fe, para que tú les fortalezcas, Padre bueno, para que tu Espíritu Santo actúe en ellos, les levante, fortifique sus vidas espirituales, para que podamos cada día que tú nos convoques a alabar en comunión, en compañerismo cristiano, siempre tu santo nombre. Oramos, Señor, también por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros por trabajo, por otras situaciones, donde quiera que ellos estén, que estén haciendo lo que estén haciendo, estén dando testimonio de que tú eres bueno, de que tú eres grande, de que tú eres santo. Oramos por aquellos hermanos que, pudiendo estar con nosotros, no lo hacen. Oramos por ellos también, para que tú también convenzas sus vidas, sus corazones. Y en nuestra oración permanente, Señor, si no quieren adorar con nosotros por diferentes motivos, que adoren en cualquier lugar donde se adore tu santo nombre y que se predique tu santo evangelio. Pero fortalece y bendice sus vidas. Señor, ahora, a comenzar esta semana, queremos pedir tu cuidado, queremos pedir tu dirección, queremos pedir que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, que no nos deje, que nos fortalezca, que nos dé el valor para predicar de Cristo, que nos haga ser buenos hijos tuyos, que a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos, a través de nuestras conversaciones, demos también testimonio de Cristo, nuestro Rey. Señor, confiamos en ti, por eso oramos delante de tu presencia. Señor, como ministro del Evangelio, entrego a esta tu congregación que se ha reunido en esta mañana la bendición que tú nos has enseñado en el Nuevo Testamento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, pueden tomar asiento un segundito para entregar alguna información.